Todos los cristianos deberían saber esto, pero muchos lo ignoran. Y eso está afectando la piedad de la iglesia. Sin embargo, Miguel Núñez y el Dr. R.C. Sproul nos enseñarán qué es lo que sucede primero, la fe, el arrepentimiento o la regeneración. Y cómo es que un hombre puede llegar a nacer de nuevo. Y Lutero dijo, la justificación es por la fe sola, pero no por una fe que está sola. Luego continuó diciendo que la fe que justifica, dijo Lutero, es una fides viva, una fe viva, una fe que está con vida. ¿De dónde viene esa fe? Esta pregunta, quizás más que cualquier otra, es lo que define la esencia misma de la teología reformada. Si hay una frase que capta la esencia de la teología reformada, es la pequeña frase: la regeneración precede a la fe. Es el poder de la fe, el poder de creer. Es el resultado no de un acto de nuestra voluntad hecho independientemente, sino que es el fruto de la acción soberana de Dios, de cambiar la disposición de nuestros corazones y darnos el don de la fe. ¿Cuál es el rol de la predicación del Evangelio en el nuevo nacimiento? A continuación, Miguel Núñez nos va a explicar qué es el nuevo nacimiento o la regeneración. Y como conclusión, vamos a dar una explicación práctica sobre cuál es el rol del evangelista y cuál es el rol de Dios en el nuevo nacimiento cuando las personas se convierten a Cristo y tienen una vida eterna. Hablemos de regeneración en el día de hoy. Otro término que de alguna manera habrás escuchado o habrás leído. Déjame mencionarte o leerte un texto bíblico para dar inicio a nuestra explicación. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, ahí está el término, y la renovación por el Espíritu. La regeneración implica un cambio por medio de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, Nicodemo, un maestro de los judíos, vino de noche a Cristo. Le dice: sabemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Cristo aprovecha la oportunidad para decirle que él necesita nacer de nuevo si va a ver el reino de los cielos. Y él no podía entender eso. Bueno, ese nuevo nacimiento implica un cambio. Y a eso es que llamamos regeneración. En otras palabras, mi espíritu que estaba sucio, que estaba condenado a la muerte, que estaba bajo la culpa del pecado, de repente ahora es regenerado. Hay algo que Dios ha hecho, y a eso es que llamamos nuevo nacimiento o nacido de arriba. Anoten es el término en el griego que implica nacer de arriba. Desde arriba Dios ha hecho algo que me ha traído vida espiritual donde no existía. Entonces mi cuerpo permanece con deseos pecaminosos y por eso decimos que el cuerpo, la carne, no es regenerada. La carne será eventualmente glorificada cuando entremos en el cielo y los sepulcros se abran y los cuerpos sean levantados. Entonces ahí el cuerpo es glorificado y ya el cuerpo no tendrá sus debilidades. Pero mi alma, en mi hombre interior ha ocurrido algo y a eso llamamos regeneración. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios y en su segunda carta, en 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A lo que Pablo está haciendo alusión es justamente a ese nuevo estadio en el que yo me encuentro después de haber recibido una nueva naturaleza. Algo que nos ayuda a entender es el texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice que aquellos que le recibieron, a aquellos que lo aceptaron, ¿verdad? Dios le ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tenemos que llegar a ser hijos de Dios, implica que no lo eran. Entonces, claramente también ahí se me dice que yo llego a ser hijo de Dios
como algo que no es de la voluntad de la carne, no es de la voluntad del ser humano, ni de la voluntad de la sangre, sino de Dios, algo que Dios ha decidido hacer en mí, por mí. Entonces, después de la regeneración, después de haber recibido una nueva naturaleza, después que he nacido de nuevo, entonces yo soy adoptado en la familia de Dios como hijo de Dios. Entonces, en eso es que consiste la regeneración, en ese cambio vía el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo implica un cambio, una transformación en el interior de las personas que se ve reflejado en lo externo. ¿Cómo se da este cambio? Cuando el predicador lleva el evangelio a la persona, el Espíritu Santo obra mediante su palabra. La fe viene por el oír y el oír por el mensaje de Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué necesitamos nosotros? Fe. Pero nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo nos da vida por medio del mensaje de Cristo. Es por eso imperante la necesidad de proclamar el evangelio a las personas para que Dios obre en sus vidas, para que Dios los saque de la muerte y les dé vida espiritual. Comúnmente se usa para la predicación del evangelio el versículo de Apocalipsis un poco descontextualizado que dice que Jesús está en la puerta y llama. Y solamente aquellos que van y abren la puerta pueden ser salvos. Sin embargo, no puede abrir la puerta a una persona que se encuentra muerta dentro de su casa. Cuando era pequeño recuerdo que enfrente de mi casa un anciano había fallecido y tenía varios días de muerto. Y todos nosotros nos empezamos a dar cuenta de que ahí dentro había una persona muerta por el olor a podredumbre que salía de la casa. Golpeábamos la puerta, la ventana y gritábamos desde afuera, pero la persona obviamente no podía levantarse y abrirnos para que lo ayudemos, porque estaba muerto. Este es el mismo caso de Dios al salvarnos a nosotros. Cuando el predicador llama, está llamando a una persona muerta espiritualmente, pero el Espíritu Santo tiene que intervenir en esa persona, darle vida espiritual para que pueda creer y arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación. Esperemos que este material le haya sido de edificación. Si desea recibir más contenido como este, suscríbase a nuestro canal y deje en los comentarios cuáles han sido sus impresiones. Oramos para que la gracia y la paz de nuestro Señor los acompañen. Amén.